profesora, y para que todos los que vean este video que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que lo vean. Bueno, el tema que vamos a tratar con mis compañeros y yo es el tema de los relés. En resumiendo, un relé es prácticamente como un interruptor que, aparte de los interruptores que conocemos normalmente, funciona como dos circuitos muy diferentes, apartados. O sea que el interruptor puede funcionar por una pequeña corriente que pasa por un circuito. Este acciona a unas patitas que, depende de si están normalmente abiertas o normalmente cerradas, accionan otra parte muy, muy diferente. Que este circuito puede estar controlado es prácticamente aislado a este. Para más detalles de todo esto, vamos a hablar con mi compañero Carlos. Es un interruptor accionado por un electroimán. Este electroimán está formado por una barra de hierro, el cual se le denomina núcleo, ¿ya? Y en esta barra de hierro se le rodea lo que es el bobinado, o en pocas palabras es el cable enrollado, para generar campo magnético, el efecto de campo. ¿Ya? Hace que, gracias a este fenómeno, nosotros podemos obtener un tipo de imán mecánico. ¿Ya? Entre más sea la corriente y tenga más vueltas mi espira de la bobina, mi imán va a ser más potente. ¿Ya? Este acciona a la segunda compuerta, que es la que está normalmente cerrada. En cualquier relé tenemos una compuerta normalmente cerrada y otra normalmente abierta, pero al accionarle con la corriente, se abre la normalmente cerrada, se abre y pasa a la otra, ¿ya? Y deja pasar toda la corriente y desaparece el campo magnético. Bueno, prosiguiendo con lo explicado previamente, vamos a seguir con lo que es el tipo o los tipos de relés que existen ahora. Para hacer un hincapié a todo lo que es el funcionamiento del relé, se podría decir que el relé es simplemente se basa en el número de contactos y la intensidad admisible que este permite. Como decirlo, el tipo de corriente que este acciona para que tenga un funcionamiento y el tiempo de activación o desactivación que este permite. En este caso, en el tiempo de activación o desactivación, simplemente se le podría dar como una referencia a lo que son los de tipo contacto o los contactores, que estos son del tipo electromecánico, y simplemente como su simple hecho activa y desactiva el contacto a estas grandes potencias que son admisibles dentro del relé. Como primero tenemos los relés electromecánicos. Los relés electromecánicos tienen distintas formas, que una de ellas son de tipo armadura. De tipo armadura son electromecánicos que provoca la admisión dentro de o la basculación de la armadura dentro de lo que es el relé, haciendo que sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Siguientes son los de núcleo móvil o relés de núcleo móvil, que son en sí un émbolo que generalmente a mayor fuerza tiene una mayor fuerza de atracción, y generalmente se lo conoce como solenoides. En sí es en vez como del tipo armadura, que generalmente, como se dice que es el relé que tiene dentro de la armadura, se le cambia en el núcleo móvil por un émbolo. Este émbolo hace que tenga más fuerza en lo que es la tracción, y previamente, como se explicó, esto se lo conoce como el solenoide. Ya, el siguiente son los de Ritz o los de lengüeta. Estos son en sí tienen como núcleo una ampolla de vidrio, y sus contactos están en su interior, montados por delgadas láminas de metal, que generalmente están adjuntos a esto que es la ampolla de vidrio, y permiten que en secuencia active y desactive los contactos que están dentro de él. El siguiente tipo son los de polarizados o biestables, que en sí tienen una armadura, como previamente del tipo 1, pero tienen una clara un tipo de estructura diferente de este,
porque sí tienen como una armadura y de salida tiene un imán permanente que está fijado permanentemente. Su exterior gira dentro de él, la armadura gira dentro de él a los polos del electroimán, haciendo que la cabeza del contacto permita o se active o desactive cuando comienza a girar o comienza a generar. Ser más específico a lo que es el de polarización, cuando esta armadura comienza a generar, se excita el electroimán y se mueve dentro de esta armadura, y esto hace que cierre el contacto o permanezca abierto. Si es abierto, sería inversamente o estaría inversamente aplicado. Ya, el siguiente son los relés de tipo sólido o de estado sólido, como se lo describe. En sí es un circuito híbrido, que en sí en sus entradas tienen octocopladores que aíslan las entradas y genera un serio desgaste a lo que es el mecánico. Se podría decir que esto vendría a ser como una aplicación a lo que son los relés electromecánicos, pero acá lo que nos está dando es que puede conmutar altos amperajes, y aumenta más el desgaste. Esto sería más aplicado en el caso de que se manejara más amperaje. Ya no se podrían utilizar los electromecánicos, sino los de estado sólido. El siguiente, el de los estados sólidos en sí están formados por un circuito de disparo y el triac, que es el interruptor de potencia. Eso es como una clara referencia a lo que viene a ser del sólido al electromecánico. Es una diferencia. El siguiente serían los tipos de corriente alterna. Los de corriente tienen su flujo magnético y un circuito magnético que también es alterna. Es un electroimán excitado que está polarizado o tiene una fuerza de polarización de contacto, y generalmente son dos, pero eso es dependiendo de cuánto es el flujo que está llegando también. Después de esto están los de tipo de acción retardada, que como se dice el funcionamiento es dependiendo del tiempo, o tienen un tiempo determinado en la que admite o activa o desactiva el tipo de llegada cuando pasa el flujo de la corriente o el amperaje. El siguiente son los tipos de relé de camino o de seguimiento. De camino. Estos son los que generalmente son los que discrimina las distintas frecuencias. Generalmente lo aísla para que tengan una sola continuidad. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las aplicaciones de los relés. Ya. Por ejemplo, un relé se podría usar para proteger un circuito. ¿Cómo me explico? Digamos que tienes un circuito acá, que prácticamente es el que va a activar la bobina del relé. Y tenemos otro circuito acá, que es muy independiente a que cuando la bobina se active, va a activar unas compuertas que va a hacer que el circuito se cierre o se abra. Ya, la cosa es que si se quema una parte de acá y pasa un cortocircuito, la corriente de acá y todo lo que está afectado, el problema no va a pasar a esta parte de acá, pues porque prácticamente están aislados. Ya. Otra aplicación, por ejemplo, podría ser para ampliar la corriente. ¿Me explico? Como el relé funciona, como ya dije, el relé funciona con la bobina y está independientemente a las patitas de que abren y cierran el circuito. Entonces, por el relé puede entrar una pequeña señal, una pequeña corriente que active la bobina. Ya. Y como esa corriente es independiente de la corriente que está pasando por el circuito de acá, entonces lo que hace es que el circuito de acá se active o se desactive dependiendo de la bobina.
pero es muy independiente de la corriente que usa acá. O sea que la pequeña corriente que entró por aquí para activar todo el circuito de acá no se va a usar para la corriente, no se está usando, esa corriente no se usa para la de acá, sino esta usa otra. Bueno, mis compañeros pudieron hablar un poco más de los relés electromagnéticos y también hay los relés de estado sólido. Ahora voy a mencionar las ventajas y las desventajas de uno con el otro y en realidad completamente todas las ventajas que hay en usar los relés. Una de las ventajas que tienen los relés es que tienen una circuitería separada de un lado del relé, de la bobina, y el otro lado que hacen los cambios del relevador. Esto es muy buena cosa que ninguno de los dos lados se ve afectado por quizás algún problema que haya con uno de los dos circuitos. La segunda ventaja que podríamos destacar, y ya va dependiendo más del relé de estado sólido, es que el relé de estado sólido no necesita programación, no necesita mucho espacio, ¿sí? Y eso es muy importante para los circuitos electrónicos, ya que necesitan espacios muy contenidos. Entonces el relé de estado sólido es mucho más pequeño que el relé electromagnético. En esta parte ambos cumplen su función, pero el relé de estado sólido es mucho más pequeño. Otra de las ventajas que se tiene en estos relés, y podría ser también una muy importante, es que se aíslan del exterior. Sí, por lo tanto no necesita mucha corriente eléctrica y también son muy resistentes a las altas corrientes, dependiendo también de la configuración. Por lo tanto hay muchas opciones para los relés. Ahora entrando un poco a las desventajas. La desventaja en general es que muchas veces los circuitos se ven afectados con las señales externas. Si empezamos a trabajar los relés con señales externas, se ven influenciadas, son tanto sensibles. Dependiendo de algunos relés, algunas configuraciones, dependiendo del fabricante, que disminuye drásticamente su sensibilidad hacia las perturbaciones externas, pero hay que tener en cuenta este comportamiento. Ahora hay otras cosas, por ejemplo, una desventaja también de eso es el tamaño y también dependiendo también del tipo de relé, si es electromagnético o estado sólido, que su tiempo de vida es corto y por lo tanto a veces se van a necesitar cambios. Otra que tiene que ver mucho con esto, desventaja, es que las puntas, los contactos que tienen con el circuito a veces son muy vulnerables. ¿Vulnerables a qué? Por ejemplo, me refiero a la corrosión. Y en general los relés electromagnéticos tienen este mayor problema, que es que no están completamente aislados del exterior. Si vemos bien los relés, son una cajita en la que está contenido todo el relé, y a veces esa cajita no es completamente aislada de todo lo que está alrededor. Válgase suciedad, humedad, cambios de temperatura, lo cual también es otro de los puntos de las desventajas que tiene un relé. Son muy sensibles a la temperatura. El promedio de los relés es que pueden soportar de menos 20 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados sin que varíe, sin que se vea afectado los circuitos. Pero la mayor parte del tiempo también, si son temperaturas superiores o muy inferiores, el relé de verdad no es muy recomendable. Hay especializados para ciertas áreas, de los cuales los relés sí pueden aguantar estas temperaturas, pero hay que tener mucho en cuenta esto. Una de las desventajas que tienen los relés electromagnéticos es que una vez que se dañan, y también por el tiempo se va a dañar mucho más rápido que los relés de estado sólido, hay que cambiarlo, por lo cual la vida útil de un circuito se reduce. Esto considerando también el precio de los demás circuitos. Otra cosa es que es también muy popular, de hecho es bastante usado por practicantes y estudiantes como nosotros por su bajo costo. Pero estas circuiterías también se pueden usar bastante en muchos otros tipos de circuitos avanzados. Y bueno, estas son solamente algunas de las desventajas y ventajas. Ya con cada uno de los circuitos individualmente se puede ir viendo su diferente uso y facilidad. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido la presentación basada en los relés y que se aplica mucho en cuanto al campo de la electrónica. Muchas veces necesitamos estos circuitos para proteger circuitos anteriores y posteriores al relé, para proteger en sí el circuito o el trabajo que desempeña. Y bueno, gracias por todo y gracias a todos los que estén viendo el video.